Los evangelios nos cuentan que fue aquí donde Simón declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero es el nombre de Banias el que proporciona una pista sorprendente para la fecha de los propios evangelios, ya que tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo tiene un nombre diferente. Los evangelios se refieren a este lugar como Cesarea de Filipo. Este nombre ya no se usaba después del año 62 después de Cristo, cuando el rey Herodes lo cambió por el de Banias. El uso en Mateo del nombre antiguo sugiere que pudiera haber sido escrito cuando aún se usaba el nombre antiguo antes del año 62 después de Cristo. Este cambio de nombre es otro indicio de que los evangelios se escribieron dentro del período de los testigos. En el nacimiento del río se encuentra la antigua ciudad de Banias. Fue construida por Herodes en honor del dios pagano Pan. Aquí Jesús rebautizó a Simón como Pedro, después de que Simón declarara que él era el Hijo de Dios. Tal y como nos dicen los evangelios, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán». Y esta cueva de aquí, en el templo pagano, parece ser la puerta a la que se refería Jesús como si realmente fuera la puerta del infierno. Las palabras de los evangelios parecen concordar con lo que podemos ver en la actualidad con nuestros propios ojos. Aquí, en Banias, los evangelios empiezan a interpretarse como el relato de los testigos. Con la intención de datar los evangelios más atrás en el tiempo, Tide regresó al desierto, a Qumrán y a los manuscritos del Mar Muerto. Aquí, en la Cueva 7, que estaba derrumbada, los arqueólogos habían encontrado otro fragmento diminuto de los manuscritos que, según Tide, podía adentrarnos más en el período de los testigos. Este fragmento diminuto con letras escritas en griego no es mayor que un sello postal. La investigación de Tide ha mostrado que se trata de otro fragmento del Evangelio cristiano, esta vez del Evangelio según San Marcos, y contiene algunas palabras del capítulo 6. Muchas personas discuten que este fragmento diminuto pertenezca al Evangelio según San Marcos, pero las pruebas de Tide son convincentes. En la cuarta línea del fragmento hay algunas letras que él afirma pertenecen a la palabra Genesaret, la antigua palabra para referirse al mar de Galilea. La palabra, con esta forma, no se encuentra en ningún otro pasaje de la Biblia, solo aparece en el Evangelio según San Marcos. Tide encontró más pruebas en Jerusalén de que el fragmento pertenecía al Evangelio según San Marcos. Matthew d'Ancona trasladó la investigación de Tide sobre el fragmento según San Marcos aquí, al Museo John Rockefeller, en el que se almacenan enormes cantidades de artilugios preciosos de Tierra Santa. ¿Cuántos años tiene el edificio? Lo construyó en los años 30 la familia Rockefeller. Recibió el nombre de Museo Arqueológico de Palestina y hasta los años 60 yo diría que fue el principal museo arqueológico del antiguo Oriente Próximo. Joe Zayas, un celador del museo, le contó a d'Ancona cómo había ayudado a Tide a encontrar algo entre los innumerables artilugios almacenados en lo más profundo del sótano del museo. Vale, estos son los almacenes de la Autoridad en Antigüedades de Israel. Aquí tienen miles de objetos que se remontan a finales del siglo XIX. ¿Cuántos objetos tienen? Tenemos más de 75.000. Está muy extendida la idea de que el Evangelio de San Marcos se escribió en la ciudad de Roma, y es este detalle histórico el que ha permitido a Tide elaborar su teoría.
Tide había oído que se había encontrado una tinaja con la palabra Roma al lado del supuesto fragmento de San Marcos en la cueva 7 de Qumran. Según él, era la tinaja en la que estaba el manuscrito del Evangelio según San Marcos. Y supongo que lo que quería ver, que seguramente sea lo más interesante, es esta tinaja. Esta es la famosa tinaja de la cueva 7 de Qumran. ¿Cómo se encontró? La encontraron unos arqueólogos franceses en los años 50 en unas excavaciones. Es única en muchos sentidos, primero porque fue encontrada en una cueva adyacente al emplazamiento. La mayoría de cuevas estaban a cierta distancia de él, pero esta estaba en la misma meseta. Y la cueva, la número 7, era particular también porque todos los documentos que se encontraron en ella eran de papiro, mientras que los 800 y pico restantes que se encontraron en Qumran, con contadas excepciones, estaban hechos de cuero. ¿Qué investigaciones llevó a cabo Carsten Tide con esta tinaja? Bueno, lo primero que creo que nos interesó es que era una tinaja que había estado expuesta en el museo desde los años 50 y nadie había mostrado el más mínimo interés por ella hasta que llegó Carsten Tide. Él sugirió que podía haber alguna relación entre los primeros cristianos y los fragmentos que se habían encontrado en aquel lugar, basándose en esta inscripción. ¿Qué fin tenía la tinaja y por qué puede ser tan importante? Al observar esta clase de tinajas, queda claro que estaban hechas con un único objetivo, el de almacenar manuscritos enrollados. La razón para afirmarlo es su morfología, que está diseñada para guardarlos. ¿Cómo lo sabemos? Observe estas asas. Lo que hacían era poner los documentos en las tinajas y les ponían una tapadera. Esta es una de las tapaderas originales de Qumran. Una vez puesta la tapadera con una cuerda, la aseguraban atándola a la vasija. No estaban hechas para almacenar vino ni para almacenar agua. Estaban hechas para almacenar documentos. Esta inscripción de la tinaja de los manuscritos es la palabra Roma en hebreo. Los historiadores creen que la tinaja llegó desde Roma. También se cree que el Evangelio de San Marcos fue escrito en Roma. El haber encontrado esta tinaja al lado del supuesto fragmento le da pruebas a Tide para afirmar que éste pertenece realmente al Evangelio de San Marcos. Así, Tide tiene otro fragmento más datado en el año 68 de nuestra era, y es más, se trata de un manuscrito enrollado. Pero el papiro de Jesús pertenecía a un libro. El siguiente paso de su teoría se basaba en que la primera vez que se escribieron los evangelios tuvo que haber sido en rollos manuscritos. El hecho de que el fragmento de Marcos de Qumran sea un rollo nos dice que los primeros cristianos escribían en rollos, que la primera generación de escritos cristianos estaban en rollos. De ahí que podamos decir que había un rollo manuscrito con el Evangelio según San Mateo antes del fragmento del libro del papiro de Jesús que tenemos ahora. Este argumento es vital. Hasta que se descubrió el fragmento de Marcos en Qumran, se creía que los cristianos escribieron los evangelios solo en libros. Sin embargo, ahora hay pruebas de que primero fueron escritos en rollos, que fueron copiados posteriormente a libros, como el papiro de Jesús. Por lo tanto, según Tide, los fragmentos del Magdalen College debieron de copiarse de rollos incluso más antiguos. El hecho de que hubiera rollos manuscritos antes del formato en libro nos dice que debió de haber un rollo manuscrito del Evangelio de San Mateo anterior al papiro de Jesús. Hay suficientes pruebas para afirmar que este Evangelio en particular y los otros Evangelios pertenecen al período de los testigos. Tide ha demostrado mediante sus comparaciones con documentos de la Cueva de los Horrores, de Masada y de Qumran, que el papiro de Jesús tiene que ser anterior al año 68, aunque el descubrimiento de Qumran implica que los primeros evangelios fueron escritos en rollos. Si esto es cierto, quiere decir que debió de existir un rollo manuscrito del Evangelio de San Mateo muy anterior, perdido en la actualidad, pero del que se habría copiado el papiro de Jesús. Tide ha afirmado que los evangelios fueron escritos en los 20 años posteriores a la muerte de Jesús. Un error que han cometido muchos estudiosos, muchos lectores de los evangelios, ha sido tratar a las personas que los escribieron como estúpidos y analfabetos que se dedicaron a recoger lo que podían.
Y muchas veces ni se les ha tratado como individuos, sino como comités que eran libres de inventar historias sobre Jesús, palabras o afirmaciones de Jesús, según las necesidades específicas de sus comunidades. Si retrocedemos gracias a los papiros, gracias a los manuscritos, al papiro de Jesús, al rollo manuscrito de Marcos del Qumrán, volviendo al período de los testigos, esta vía de escape de la historia a la leyenda se acaba a los pies de los historiadores modernos y de los escépticos. Ahora estamos tratando una vez más, como los primeros cristianos, información histórica. ¿Quiere decir que una de las cosas que nos dice el papiro de Jesús es que debemos considerar seriamente los evangelios como fuentes históricas? El hecho de que tengamos documentos que datan del período de los testigos quiere decir que los primeros cristianos estaban intentando conservar información histórica sobre el Jesús histórico, que entrevistaron a testigos oculares. Sabían qué había pasado y podían escribir lo que creían que era verdad, que era correcto históricamente. Y esto es en parte el resultado más importante de los análisis de tales manuscritos, que podemos retroceder como historiadores a los textos para ver cómo aquellos testigos y quienes los entrevistaron trataron la información histórica que tenían en sus manos. Ya no es un mito, no es una leyenda, es historia. Un historiador debería ser alguien a quien le interese investigar e intentar entender lo que las personas habrían sentido y pensado cuando experimentaron estas cosas y cuando escribieron sobre ellas. Le ayuda a uno a reconsiderar la propia actitud hacia la historia y hacia la escritura de la misma para ver dónde ocurrió y cómo se recogió en forma escrita, en documentos históricos. El mar de Galilea es el lugar en el que Jesús llevó a cabo su primer ministerio, en el que comenzó el cristianismo. Para Tide, el paisaje de esta zona es muy importante. Si hay que tratar los evangelios como documentos históricos, entonces el paisaje debería reflejar los acontecimientos e imágenes que describen. Aquí, en Galilea, los argumentos académicos de Tide cobran vida. El complejo trabajo de un estudioso se vuelve relevante para cualquiera que sienta interés por los evangelios. Para d'Ancona, aquí es donde tomaría forma la teoría de Tide. Este lago aparece en muchas de las historias más importantes del Evangelio. Aquí es donde dicen que Jesús amainó la tormenta que amenazaba las vidas de los discípulos que cruzaban el lago en un barco. Quedaron tan